pasado un montón de años desde por allá, por el año 2001, 2002, eh, en que yo estaba trabajando. Al principio era mi tesis para sociología, estaba trabajando con Enzo Faleto, eh, una tesis donde a partir de una cierta interpretación de la cultura se iba a hacer un análisis histórico del arte. Finalmente desisto de ese camino y me voy por otro camino. Eh, y, pero ese germen dio lugar a un desarrollo que después seguiría trabajando y desarrollando fuera de las estructuras universitarias y también dentro, luego en mi doctorado. Eh, ese desarrollo termina en un procedimiento, una especie de metodología. No es realmente un procedimiento, es una metodología, pero las metodologías la gente cree que son como herramientas, así como propiamente técnicas, ¿no? Esto es una metodología teórico, fundamentalmente teórico-histórica, para abordar procesos de transformaciones. Y cuando viene el proceso que se empieza a vivir en Chile en el año 2011, al que yo denomino desde el 2011 hasta la fecha un ciclo de crisis, cuando se produce ese fenómeno, eh, yo tomo la decisión de ocupar estas herramientas que estaba desarrollando eh, para poder echar luces sobre el proceso. Uno de los procedimientos más importantes de todo esto era seguir conceptos que cambiaban de significado durante el proceso por el proceso mismo. Me explico. El año 2011, por ejemplo, una palabra cambia su significado. Cambia su significado a tal punto que produce estupefacción en el medio porque cambiaba de significado, que es la palabra lucro. Y lucro deja de significar la ganancia asociada a una clase de inversión, negocio o trabajo realizados y pasa a significar abuso. Eso era parte importante de lo que había detectado en mi revisión de casos culturales históricos para entender cómo cambiaban de sentido las palabras. La palabra ciencia no significaba antes lo mismo que la palabra ciencia. Las palabras todas cambian de significado en momentos importantes donde condensan su propia, la época que están haciendo de alguna manera, o el momento histórico que se está convirtiendo en un espacio de ciertas leyes dominantes. Eso da lugar a toda una reflexión y un seguimiento del proceso, y llego a la conclusión de que, una conclusión doble, de que las condiciones de legitimidad, que lo que está detrás de ese cambio de la palabra es que las condiciones de legitimidad del modelo económico están por debajo de los mínimos relevantes para poder hacer sostenible aquel proceso. Esa es mi convicción. Eso es lo que empezó a trabajar y es lo que se plasma finalmente en mi conferencia en ENADE y luego en el libro que resume esa conferencia, denominado simplemente El derrumbe del modelo, asociándolo a la idea usando el concepto de derrumbe un poco a propósito del hecho de que llegará un momento en que esto se tienda a caer, aun cuando el daño estructural ya estaba existiendo, pero en algún momento se termina de caer esa construcción, ese muro, y jugando con la idea de muro, que era la idea de la caída del muro de Berlín, que había afectado al socialismo, y en este caso la caída de este gran edificio que era el neoliberalismo en Chile. Entonces termina por caerse. Esa es la hipótesis, que genera mucha polémica, en fin, no entraré en esos detalles. La cosa es que, asociado a este argumento, hay otro segundo argumento que lo publico en un libro por separado, que se llama No al lucro, para representar justamente este proceso, que es el proceso de politización de Chile. O sea, me parece evidente que este proceso que está ocurriendo es un proceso de politización, es decir, un proceso en el cual comienza a discutirse a partir de los procesos de malestar social sobre las posibles salidas y respuestas
muy confusamente, muy complejamente, pero que eso va a dar lugar a un proceso de politización que puede terminar entonces en una apertura significativa del escenario político y un cambio y renovación de las élites, cosa que se escribe en un libro posterior, que es el libro sobre la muerte de de la élite chilena transicional, que se llama, de hecho, el libro se llama Autopsia. Ese es como el camino. Hay otros libros más, hay un libro que trabajando con esta misma lógica entiende que el surgimiento de esta respuesta política a la crisis llamada nueva mayoría no iba a dar el ancho porque no respondía a la problemática que estaba en juego, y eso se escribe antes de que se escribe en el primer año del gobierno, o sea, se publica en la mitad del primer año del gobierno de Michelle Bachelet, cuando todavía el gobierno existía. Pronto, muy pronto, meses después ya dejaría de existir. Y seguiría sin existir prácticamente durante todo su gobierno. Bueno, y después viene el Big Bang, el libro que viene a cerrar esto, incorporando aquellos elementos que todavía no habían sido planteados desde el punto de vista, los elementos más antropológicos que estaban de subtexto de mis textos anteriores, que eran parte del desarrollo de las metodologías que había trabajado, pero que no estaban tan explicitados, y ahí los explicito mucho más, y además donde se explica que efectivamente entonces ya ha ocurrido que esto llegó al punto en el cual la ilegitimidad es ostensible, evidente e inobjetable, y que en ese sentido el modelo económico no puede seguir funcionando. Lo cierto es que toda esa producción de libros asociados al ciclo político chileno eh, tenía y tiene como horizonte fundamentalmente hacer un seguimiento de un triple movimiento: de la decadencia, el colapso de las estructuras políticas propiamente tal de la transición, lo que significa la caída del sistema de partidos, su irrelevancia relativa, de la élite correspondiente, de la estructura elitaria de la época, y en tercer lugar, no menos importante, las instituciones asociadas a esa élite transicional. Y por otro lado, el segundo lugar, la existencia de movimientos sociales que vienen a organizar en el fondo el malestar social en una forma de respuesta primaria, inicial a la crisis, que es fundamentalmente un movimiento que empuja hacia la destrucción de las estructuras existentes y que al mismo tiempo abre la puerta, pero no puede hacer mucho más, para la configuración del nuevo escenario. Entonces tenemos los movimientos sociales como segunda pata, y la tercera pata, el malestar social como fenómeno que cuando tú quieres abrir una puerta nueva para poder construir algo nuevo, se hace muy, muy difícil. Bueno, este escenario es el escenario que se configura a partir de este rótulo que, que sigo usando en el fondo en la lógica del derrumbe, fundamentalmente porque lo que hemos visto durante el gobierno de Sebastián Piñera, segundo gobierno disruptivo de Sebastián Piñera, donde el modelo entra en cuestionamiento radical, en este caso ya definitivo, lo que vemos es justamente ese derrumbe. Y ese derrumbe es algo bastante más grande que simplemente lo que está pasando con la ley transicional. Es bastante más grande porque tiene que ver con un elemento de época, con un elemento central de Chile como el país emblemático de una determinada forma de hacer desarrollo, de construir desarrollo para los países del tercer mundo, con posibilidades de llegar a ser entonces países de ingreso medio y eventualmente poder llegar a ser desarrollados. Esa idea o esa fantasía, como quieran ustedes pensarlo, esa proyección es algo que se entra en cuestionamiento con lo que está pasando en un mundo que se vuelve además profundamente poco austero desde el punto de vista de las políticas fiscales, y que por tanto desnuda las precariedades de los procesos
de austeridad fiscal, de los procesos de desregulación financiera, de desregulación de los mercados, en fin. Vivimos entonces en un derrumbe del modelo que es fundamentalmente para nosotros chileno, pero es algo más. Es algo más, nos habla más de la situación internacional que de muchos factores que podrían ser considerados nacionales, y es en ese contexto en el que hay que situar en la época que estamos viviendo. Todo lo que venga para transformar esto tiene que hacerse cargo del hecho no menor de que se requiere no solamente un cambio en el modo de hacer política, un cambio en los liderazgos, sino que se requiere además un cambio de modelo de sociedad. Y para eso hay que tener proyecto de modelo de sociedad, lo que no es menor. Bueno, ese es el resumen, a mi juicio, de cómo referir a este, a este auge y caída del modelo neoliberal en Chile, y fundamentalmente este ciclo de crisis. Desde el 2011 estamos ya a 10 años en el 2021, estamos en el mes de mayo, el mes que ya las movilizaciones del 2011 se habían puesto muy, muy intensas. Estamos ya exactamente entonces cumpliendo la década de esta crisis, que eh, que luego de haberse manifestado explícitamente el 2011, fue negada con la vista, negada con el olfato, con el oído, con la boca, y en todos los sentidos posibles, siempre negada. Henos aquí, el derrumbe del modelo ha ocurrido. Y y para mí es una noticia tan abrumadora como para una persona que no le guste la idea. A mí me parece personalmente que está bien que ocurra esto, pero no es el punto. Mi punto nunca fue normativo, sino que mi punto fue académico, fue un diagnóstico respecto a la probabilidad de que ocurriera un determinado evento de esa naturaleza o a la certeza de que de que estábamos encaminados en esa ruta. La ruta ha terminado y yo creo que es importante señalarlo. No sé si lo voy a escribir para decir la ruta ha terminado o bastará con este uno al día.